Seguimiento de los pedidos abiertos. Tenemos el tratamiento de devoluciones, que atañe a anulación y actualización de información sobre proveedores. Y por último, activación para los sistemas de facturación, con sus respectivas relaciones. Compras. La definición de la sección compras es la sección centralizada que resuelve los problemas de suministros, asegurando el abastecimiento a costes mínimos y aprovechando todas las oportunidades del mercado para lograr el máximo beneficio. Compras ha de ejecutar de forma óptima las solicitudes de suministros del resto de las secciones. Se ocupa de la adquisición de materias primas, materias auxiliares y de medios de producción necesaria para la fabricación dentro del marco del programa de productos. Compras. Interfaces y contenidos de datos. Las interfaces y contenidos de datos de la sección compras está dado por el siguiente cuadro, en el cual tenemos compras. Sabemos que son las necesidades netas, plazos y propuestas de pedido, en la cual en su parte central tenemos selección de proveedores, programación y seguimiento a pedidos. Entonces hay una interrelación, por ejemplo con PPC, tenemos una relación con proveedores, en donde podemos observar que se va hacia ellos consulta y pedido y nos devuelven ofertas, confirmaciones, retrasos en plazo, facturación y reclamos. O con contabilidad industrial, en el cual nosotros damos programación de pedidos, facturas, datos de contabilidad y ellos nos devuelven bloqueo de pedidos. Y almacenamos en la base de datos pedidos abiertos y ofertas, tomando en cuenta que este es el nivel de dirección de taller y acá abajo tenemos nivel de dirección de proceso que atañe al CAM, que tenemos entrada de mercaderías. Compras, interfaces y contenidos de datos. Vamos a explicar un poco más abiertamente el cuadro que se visualizó en la tabla anterior. Por un lado, en la parte izquierda del cuadro podemos observar las interfaces que observamos en los cuadros anteriores, en la cual, por ejemplo, tenemos compras y contabilidad industrial, en la cual el contenido de los datos era programación de pedidos, facturas, datos contables, confirmación de pedidos y reclamos del proveedor. O, por ejemplo, entre compras y datos maestros, tenemos que hay un camino bidireccional entre datos maestros de piezas, proveedores, datos sobre el pedido del cliente. Tenemos el famosísimo PPC que hemos estado hablando en el video, que significa planificación y control de la producción, en donde se designa como PPC la utilización de sistemas asistidos por ordenador para organizar la planificación, control y seguimiento de las distintas fases de producción, desde la tramitación de la oferta hasta la expedición en los aspectos de cantidad, plazo y capacidad. La planificación y control está compuesta por planificación del programa de producción, que atañe establecimiento de pronósticos de productos, confirmación de plazos de suministros y control de las actividades previas de diseño. Número 2. Planificación de cantidades, en donde deberíamos realizar un análisis ABC, cálculo de aprovisionamiento, determinación de necesidades controlada por el consumidor. Por ejemplo, tenemos lanzamiento de las órdenes de trabajo, que tiene que ser redacción del pedido, pedido exterior a través de compras, autorización de la orden de trabajo en el taller y establecimiento de los justificantes del trabajo. Y por último tenemos inventarios y sus respectivas interrelaciones con los demás bloques. Por ejemplo, tenemos una relación con planificación de la empresa o contabilidad industrial. Planificación y control de producción en el SIM.
Para especificar este punto tenemos el siguiente cuadro, en el cual tenemos en la parte superior la planificación de producción, en donde la planificación del programa de producción opera esencialmente a nivel de producto en cuanto a cantidades y plazos. La planificación de cantidades sirve para determinar las piezas a fabricar y el material que ha de ser de almacenarse. Cuando tenemos que realizar la determinación del tiempo de ciclo, se calcula el plazo de mecanizado. Esto puede realizarse mediante un cálculo de plazos hacia adelante y hacia atrás. El control de producción pretende las funciones de lanzamiento de la orden de trabajo y seguimiento. Estas funciones se denominan muchas veces control de la fabricación. A continuación tenemos que hablar del CAD, que por supuesto es el diseño asistido por computadora. CAD es un concepto global que resume todas las actividades en las que utiliza la informática de forma directa o indirecta, dentro del marco de las actividades de desarrollo y diseño. En el sentido más estricto, esto se refiere a la generación gráfica, interactiva y a la manipulación de la representación digital de una empresa. Esta está conformada por establecimiento de dibujos, cálculos, especificaciones del producto, simulación, preparación y mantenimiento de las listas, cálculo previo de costes y servicio de modificaciones. En cada uno de ellos está conformado por ejemplo, en especificaciones del producto deberíamos realizar una investigación de especificación, o por ejemplo, en el establecimiento y conservación de la lista de piezas de diseño, deberíamos realizar una lista de despliegue de variables, con sus respectivas interfaces e interrelaciones. Para hablar un poco más de la definición de CAD tenemos el siguiente cuadro, en el cual decimos: el CAD es un sistema informático de ayuda al diseño. Puede llevarse a cabo un cálculo de costes previo, a fin de establecer la rentabilidad de las diferentes variantes de diseño, en donde la sección de proyectos diseña y detalla en forma, función y dimensiones la pieza, los calcula y simula eventualmente la interacción o el montaje. El CAD ofrece la posibilidad de realizar un proyecto adecuado para la fabricación o el montaje, tal como viene pidiéndose desde el tiempo inmemorial. Tenemos en el gráfico la estructura interna del CAD, en donde podemos ver sus diferentes interrelaciones con la importancia de los datos que deben almacenarse en una base de datos. Por ejemplo, tenemos una relación entre desarrollo, proyectos y diseños con planificación de la empresa, en donde ellos nos dan, en este caso, una orden de desarrollo y nosotros tenemos que responder con un proceso de orden. O, por ejemplo, entre el establecimiento y administración de documentación, y tenemos que dar a contabilidad industrial un cálculo previo de costes. CAD, planificación asistida por ordenador. CAD es la designación de la informatización aplicada a la preparación de los planes y procesos de trabajo. Se trata de una planificación basada en los trabajos convencionales o establecimientos mediante CAD, para obtención de datos relativos a las instrucciones de fabricación de las piezas y montaje. El CAD está compuesta por planificación de trabajo, administración de los procesos de trabajo, planificación de los medios de producción, planes de medios de producción, montaje y verificación, simulación de procesos de fabricación y montaje, normalización de control de normas y planificación de la verificación, en donde, por ejemplo, la planificación de trabajo se encargará de la determinación de secuencia de trabajo o la asignación de herramientas, dispositivos, elementos de medida. O, por ejemplo, la planificación del montaje, que debe encargarse de establecimiento de la secuencia de montaje o asignación de puestos de montaje y medios auxiliares, y sus respectivas interrelaciones. Dentro del CAD tenemos diferentes cometidos
a corto y a largo plazo. Estos cometidos pueden subdividirse en cometidos a planificación, como ya lo dije, a corto y a largo plazo. Entre los de corto plazo se encuentran la preparación de la documentación relativa al producto necesaria para la fabricación y el montaje. Y los cometidos de planificación a largo plazo se refieren a la búsqueda de condiciones de producción adecuados para futuros productos. Como hemos venido haciendo, tenemos el siguiente diagrama CAF, que nos indica las interrelaciones que tiene con los demás sectores de la empresa. Ejemplo, entre la planificación de los medios de producción hay, por supuesto, una relación con el mismo CAF. O por ejemplo, tenemos el establecimiento de los programas NC con el control de la fabricación. O la preparación del montaje de trabajo para la sección de fabricación, con compras, contabilidad industrial, que con cada una de ellas, por ejemplo, nos envían una orden de preparación de procesos de trabajo y nosotros devolvemos con un proceso de trabajo, número de proceso de trabajo. El CACU, en donde trata de ver qué es la garantía de calidad asistida por ordenador. CAD se refiere a la planificación y realización de la garantía de calidad asistida por ordenador. Esto comprende, por una parte, la preparación de procesos de verificación, programas de ensayo, valores de control, y por otra, la realización de sistemas de medición y ensayos asistidos por ordenador. Para todo esto, el CAQ puede servirse de los medios técnicos auxiliares informáticos, por ejemplo, del CAD, del CAF o del CAM, en donde cada uno de ellos tenemos la planificación de calidad, control de calidad, supervisión de calidad, verificación de calidad, documentación y estadística. Que por ejemplo, en nuestro primer punto, la planificación de calidad debería realizar selección de características de calidad, por ejemplo, o ponderación de las características de calidad. Mientras que la documentación o la parte estadística se encargará del seguimiento de las causas de defectos y análisis de la vida útil. ¿Pero qué es un sistema de calidad? El sistema de calidad abarca todas las medidas necesarias para asegurar la calidad del producto y mantenerla siempre al mismo nivel. Consiste en la planificación y determinación de las características de calidad, así como de los procedimientos y medios de verificación. El objetivo de un sistema de calidad consiste en deducir lo antes posible las medidas necesarias para asegurar la calidad que el producto exija. Dentro del CAQ tenemos especificaciones de calidad, solicitud de modificaciones, número de dibujo, características de calidad y datos del producto. En el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que en la parte de estadística y documentación mandamos a una base de datos importantísima que serían los datos estadísticos de nuestra parte CAQ. Tenemos la planificación de calidad, en donde habrá una relación, por ejemplo, con contabilidad industrial, en donde enviamos requisitos y especificaciones de calidad y nos devuelven defectos de calidad. Nos vamos adentrando y acercándonos a la definición del CIM, en donde CAM quiere decir fabricación asistida por computadora, en donde es el control y supervisión técnica asistido por ordenador de los medios de producción empleados en la fabricación de los objetos. Esto se encarga de un control directo de las instalaciones técnicas de proceso y medición de producción, equipos de manipulación y sistemas de transporte y almacén. Podemos ver el CAM con sus respectivas relaciones, en donde el CAM se encuentra en el ámbito operativo y logístico de la producción de una empresa, abarcando los cometidos que pueden describirse utilizando los conceptos de fabricación, flujo de materiales y conservación, lo que incluye la automatización de todos los campos próximos a la de la producción, desde la entrada de mercancías, almacén, fabricación de piezas y montaje hasta la sección de verificación y expedición.
El CAM se divide en 4 niveles. Las funciones más importantes de los niveles superiores se recogen en el siguiente cuadro. El nivel de proceso es el nivel de interfaz entre la electrónica y la mecánica. Está formado por actuadores, motores, contactores magnéticos y sensores. Tenemos el cuadro entonces, en donde tenemos el nivel de dirección de producción, nivel de dirección de procesos y nivel de control de procesos. En el nivel de dirección, por ejemplo, vamos a realizar la planificación, control de disponibilidad y reservas de máquinas, herramientas, personal, medios de transporte, tratamientos de datos de taller. En el nivel de dirección nos encargaremos del seguimiento del avance o la activación de transporte o la supervisión de células, mientras que en el nivel de control de procesos nos encargaremos de la supervisión de máquinas o la obtención de datos de máquina o el diagnóstico. ¿Qué es un PDA? El PDA trata acerca de la obtención de datos del taller, en donde para el control de fábrica es importante disponer en todo momento de datos actualizados, referidos a datos de trabajo, máquinas y materiales, control del avance de las órdenes de trabajo. Intenta recopilar todos los datos reales de la organización del taller necesarios y ponerlos a disposición del control de fabricación en forma resumida. Se trata de determinación de los tiempos del personal, determinación de los tiempos de presencia, asignación de los puestos de trabajo o tiempos de preparación y fabricación, o por último garantía de calidad, piezas buenas, repaso o rechazos. El MDA, que trata acerca de la obtención de datos de máquinas, en donde con los datos obtenidos se puede determinar el tiempo productivo de utilización de un puesto de trabajo. En la evaluación pueden extraerse conclusiones para la optimización de los tiempos de preparación y secuencia de trabajo, en donde la obtención automática de los datos técnicos de simulación de máquina, control de fábrica y el mantenimiento detectan a tiempo las averías, iniciar las medidas correspondientes y evitar de esta manera tiempos de parada más importante. Los datos de máquina, tiempos de funcionamiento o parada y su causa, se obtienen datos relativos al personal. Tenemos el cuadro referido al control de fabricación o control de taller, en donde tenemos el CAM con sus respectivas relaciones con control de planificación, control de planificación asistido por computadora o control de calidad asistido por computadora. Control de fabricación o control de taller. Este es un control a corto plazo y la supervisión de la fabricación. Con estas órdenes de fabricación comprobadas a corto plazo y eventualmente reprogramadas, se establecen las órdenes de transporte necesarias, con plazos exactos u otro diseño en Smart Art. El objeto de control de fabricación es decir, la asignación actual de las órdenes lanzadas por PPC a las distintas células de fabricación y máquinas, teniendo en cuenta las perturbaciones imprevisibles. Las diferentes clases de control de fabricación se presentan a continuación con los datos de las interfaces. Tenemos el respectivo diagrama de CAM con sus respectivas relaciones, con las respectivas interfaces. Por ejemplo, entre control de fábrica y calidad asistida por computadora hay una relación bidireccional entre la calidad y causas de rechazos y el informe de la calidad. O por ejemplo, entre el control de fábrica y la conservación hay una relación bidireccional hablando de datos básicos, plazos, presupuesto y planificación, o estado de conservación, reparación o pseudo órdenes. Procedimientos para el control de la fabricación. Constituye el núcleo organizativo del ámbito de producción del CAM. Estas son las condiciones marginales de producción: tamaño de lote, tiempo de ciclo, número de variante y otros. Se usa estructuras para el desarrollo de fabricación, layouts, fabricación en taller, fabricación continua, en línea o fabricación flexible.
Estos objetivos exigen un concepto de control de fabricación, ya que no se caracteriza por la planificación a largo plazo, sino por una estrecha relación con la fabricación. Para ello, es condición necesaria e imprescindible disponer de un retroaviso rápido, automatizado de todos los datos de taller y las máquinas. Antes teníamos cuellos de botella.